Los 3 infectados por hantavirus del crucero MV Ondius son evacuados desde Cabo Verde a Países Bajos en aviones medicalizados. De los afectados no quedará ningún contagiado dentro del barco. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. La medida llega después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se opusiera a recibir el crucero con hantavirus. No sabemos a lo que nos estamos enfrentando, señalaba. Las autoridades sanitarias han confirmado que la cepa del virus se corresponde con la andina, una versión transmisible entre humanos. Mientras, el Parlamento Europeo insta a España a reconsiderar el cierre de la central nuclear de Almaraz en plena crisis energética. Bruselas advierte que el cese de actividad de la planta extremeña pondría en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico y dificultaría el cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión Europea. La resolución pide al Gobierno español que prolongue la vida útil de los reactores para garantizar una transición energética segura y soberana. Por cierto, Almaraz tiene abierto un expediente muy grave por el apagón del año pasado al no cumplir con sus obligaciones de disponibilidad. En el plano internacional, Trump ha anunciado la suspensión de las escoltas militares estadounidenses a los barcos en el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos asegura que las negociaciones con Irán están progresando y que la presencia naval ya no es necesaria para proteger el comercio de crudo. Vamos con la actualidad del día. El MV Ondiun, afectado por el brote de hantavirus, prosigue su camino a Canarias. Los aviones medicalizados viajan a Países Bajos con todos los pacientes infectados por hantavirus, incluido el médico, quien también se había contagiado. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil. Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia. Un funcionario en Teherán ha lanzado una advertencia contra cualquier base militar europea utilizada por Estados Unidos. Hossein Shariatmadari, una figura destacada cercana al difunto Ayatollah Jamenei, afirmó que Europa tiene una capacidad prácticamente nula para resistir un ataque iraní y argumentó que las bases puestas a disposición de Estados Unidos se consideran objetivos legítimos. Esta amenaza directa se produce tras el lanzamiento del llamado Proyecto Libertad, una operación militar estadounidense con el objetivo de romper el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. La Armada de Estados Unidos afirmó que sus helicópteros ya han hundido 6 lanchas rápidas iraníes que tenían como objetivo buques de carga civiles en la vía navegable. El almirante Brad Cooper declaró que un paraguas defensivo de aviones de combate y buques de guerra protege ahora a los barcos que salen del Golfo. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que la situación en el estrecho de Hormuz es intolerable para Estados Unidos y advirtió de que su bloqueo se vería restringido. Mientras tanto, el conflicto se ha extendido una vez más a los países vecinos de Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos informaron de que solo el lunes interceptaron 12 misiles balísticos, mientras que un edificio residencial en Omán también fue alcanzado. Dentro de Irán se registraron explosiones en instalaciones portuarias del sur del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán, advirtiendo a Teherán de que morirán más iraníes si no acepta un acuerdo de paz. Deberían hacerlo de una forma más inteligente. ¿Por qué no queremos entrar y matar gente? De verdad que no. Yo no quiero hacerlo. El secretario de Defensa de Estados Unidos también advirtió anteriormente de que cualquier ataque contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz se enfrentará a una respuesta devastadora. Pete Hegseth también añadió que, independientemente de esto, el alto el fuego con Irán sigue vigente. Les digo a lo que queda de las fuerzas iraníes, si atacan a las tropas estadounidenses o al transporte comercial inocente, se enfrentarán a una potencia de fuego abrumadora y devastadora. El presidente ha sido muy claro al respecto, no buscamos una pelea, pero tampoco se puede permitir que Irán bloquee el paso de países inocentes y sus mercancías por una vía navegable internacional.
La advertencia del Pentágono se produjo en el segundo día de los esfuerzos de Estados Unidos por facilitar el tránsito de buques mercantes a través de la vía navegable. El estrecho ha estado bloqueado en gran medida por Irán desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra la República Islámica. Mientras tanto, Irán ha advertido a Estados Unidos contra cualquier nueva escalada en el estrecho de Hormuz. Teherán también ha prometido no ceder el control de la vía marítima. Dos días después de que Estados Unidos lanzara una misión para escoltar a buques mercantes a través del estrecho de Hormuz, se ha anunciado que la misión queda suspendida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la decisión se había tomado a raíz de una solicitud de Pakistán y otros países. Ha añadido que se han logrado avances hacia un acuerdo de paz y que la suspensión de la misión revelará si el acuerdo puede o no concretarse. La disputa sobre el tráfico marítimo a través de Hormuz, así como el programa nuclear de Irán, son el núcleo de las conversaciones estancadas entre Washington y Teherán. Aunque el alto el fuego entre ambos se mantiene, sigue siendo frágil. El martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos respondería con una respuesta devastadora si Irán atacara al tráfico marítimo en la vía navegable. Irán también ha advertido a Washington contra una mayor escalada y afirma que son las acciones de Estados Unidos y sus aliados las que han puesto en peligro la seguridad del tráfico marítimo. Los planes de viaje para las vacaciones de mitad de trimestre se enfrentan a un duro golpe, ya que las aerolíneas de todo el mundo anuncian la cancelación de 13.000 vuelos programados para mayo. Según la empresa de aviación Cirium, las aerolíneas han recortado casi 2 millones de plazas en solo las últimas 2 semanas. Se prevé que las perturbaciones afecten con especial dureza a las familias del Reino Unido y de Europa continental durante las vacaciones escolares a finales de mes. La crisis está provocada por una gran escasez de combustible para aviones relacionada con el conflicto en curso en Irán. Desde que comenzaron los combates en febrero, los costes del combustible se han más que duplicado tras el cierre del estrecho de Hormuz, que ha cortado una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las principales aerolíneas, entre ellas British Airways, KLM y Turkish Airlines, se ven todas afectadas. La alemana Lufthansa es una de las más afectadas, ya que ha eliminado 20.000 rutas de corta distancia de su programa de verano y ha pasado a utilizar aviones más pequeños para ahorrar combustible. En el Reino Unido, la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, ha anunciado una suspensión temporal de las normas sobre franjas horarias en los aeropuertos. Esto permite a operadores como British Airways reducir vuelos sin el riesgo de perder sus posiciones frente a la competencia. Además, se advierte a los pasajeros de que, aunque no se trate de cancelaciones definitivas, es posible que se les cambie la reserva a otras fechas, lo que podría acortar sus vacaciones. En un momento en el que los equilibrios geopolíticos están cambiando rápidamente y las exigencias en materia de seguridad van en aumento, se insta a Europa a pasar de las palabras a los hechos. El refuerzo de la defensa y la consecución de la autonomía en la toma de decisiones críticas están pasando a primer plano. Sin duda estamos atravesando retos importantes que podemos llamar 360. Hay grandes retos en la región mediterránea por la guerra en Irán y también la estabilización de Oriente Medio. Por supuesto, existen retos y amenazas en el este por la guerra de Rusia contra Ucrania. Y hay retos que los estadounidenses están anunciando muy claramente en sus estrategias, como que reducirán su presencia en el continente europeo y quieren que Europa asuma la responsabilidad principal de la defensa convencional. En un entorno así necesitamos acelerar la preparación en materia de defensa. Estamos haciendo mucho. Grecia está dando buenos ejemplos. El comisario dio la voz de alarma sobre la producción de defensa, afirmando que Rusia sigue manteniendo una ventaja y subrayó la necesidad de que Europa impulse rápidamente su capacidad industrial. Es una prueba preocupante porque Rusia sigue superándonos en producción de forma bastante intensa en diferentes áreas. Por eso necesitamos aumentar nuestra producción. Tenemos que aprender mucho de Ucrania, cómo producir no solo lo que se denomina producción de alta costura, tecnológicamente muy avanzada, sino también muy cara y difícil de ampliar. También tenemos que pasar de la alta costura a una producción suficientemente buena. Subrayó que el modelo de defensa de Europa debe cambiar.
El panorama geopolítico internacional sigue siendo muy inestable, con conflictos y tensiones que redefinen el equilibrio de seguridad en Europa. En este contexto, la preparación en defensa ya no es una opción, sino una necesidad para los países, tal y como señalaron muchos ponentes en la conferencia de FEA. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido a la última amenaza arancelaria de Donald Trump, subrayando que Estados Unidos está sujeto a un límite que le impide aumentar los aranceles por su cuenta. El presidente de Estados Unidos sorprendió a los europeos la semana pasada cuando de repente amenazó con aumentar los aranceles sobre los coches fabricados en la Unión Europea del 15% al 25%, alegando incumplimiento. Un trato es un trato, y tenemos un acuerdo, y la esencia del mismo es la prosperidad, las normas comunes y la fiabilidad. Ahora ambos estamos aplicando este acuerdo, respetando los diferentes procedimientos democráticos que tenemos en ambas partes. Por parte de la Unión Europea nos encontramos ahora en las etapas finales de la aplicación de los compromisos arancelarios restantes. Por lo tanto, esperamos que este trabajo nos reporte beneficios mutuos, cooperación y fiabilidad, y estamos preparados para cualquier escenario. Según la declaración conjunta publicada por Bruselas y Washington el año pasado, se suponía que Estados Unidos reduciría los aranceles sobre los automóviles fabricados en la Unión Europea tras la introducción de la legislación y no tras su aprobación definitiva. Al mismo tiempo, Estados Unidos se comprometió a aplicar un límite máximo global del 15% a los productos de la Unión Europea, lo que impide la acumulación de aranceles adicionales. Desde que Trump publicara su amenaza el viernes, Bruselas ha estado buscando claridad por parte de Washington sobre los motivos que la sustentan. Éxito en la moción de censura pactada entre los socialistas rumanos del PSD y los ultraderechistas de Alianza para la Unión de los Rumanos. Los dos aliados contra Natura han conseguido derrocar al primer ministro, el centroderechista Ilje Volojan, y a su coalición tripartita de la que, hasta la semana pasada, formaban parte los socialistas. Estos han asegurado que, pese a la alianza puntual con la extrema derecha, se negarán a entrar en un futuro gobierno con ellos. Los socialistas se salieron del Ejecutivo conformado por otras dos pequeñas formaciones, con una pata conservadora y otra en pro de las minorías húngaras en Rumanía, en protesta por la negativa de Volojan a dimitir. 281 diputados han votado a favor de la moción y 4 en contra, ya que los miembros del Partido Nacional Liberal de Volojan y sus restantes socios no han participado en la votación. În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, Por lo que a mí respecta, independientemente del resultado de esta votación, les aseguro que no renunciaré a los valores que he defendido a lo largo de mi vida política. Lucharé hasta el final por las reformas en las que creo, por una Rumanía moderna y para mejorar la calidad de vida de los rumanos. El gobierno preeuropeo de Volojan dura apenas un año tras ser criticado duramente por sus anteriores socios socialistas ante sus medidas de austeridad. Rumanía se enfrenta a uno de los déficits publicitarios más elevados de la Unión Europea, a una inflación galopante y a una recesión técnica. En Francia, la candidatura de Jean-Luc Mélenchon a las elecciones presidenciales de 2027 divide a la izquierda francesa. El ultraizquierdista Mélenchon es considerado como una de las figuras políticas que generan más polémica en la opinión pública francesa, y la izquierda moderada hizo un llamamiento a la unidad en una concentración en París el martes por la noche. Mélenchon, de 74 años, líder del partido La Francia Insumisa, LFI, presenta su candidatura al Elíseo por cuarta vez tras 3 intentos fallidos en 2012, 2017 y 2022, en los que nunca logró pasar a la segunda vuelta. Esta nueva candidatura divide a la izquierda moderada, en particular a los verdes y a los socialistas, que consideran el perfil de Mélenchon demasiado controvertido y que podría propulsar a la ultraderecha de la agrupación nacional. Dentro del partido, LFI también buscan un candidato que genere más consenso. El principal rival de la extrema izquierda es el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que gana terreno en las encuestas, ya sea con la candidatura de Marine Le Pen
o la de Jordan Bardella, dependiendo de la decisión judicial prevista para julio sobre la inhabilitación de Le Pen en un caso relacionado con la malversación de fondos europeos. En este contexto, la izquierda francesa busca crear una coalición y celebrar unas primarias para elegir un candidato común que excluya a la Francia insumisa, mientras Mélenchon realiza numerosas declaraciones a nivel internacional. Recientemente hizo un llamamiento a un frente unido con España contra las políticas estadounidenses en Oriente Medio y advirtió que Europa se ve amenazada por una crisis económica, social y geopolítica que atribuye al capitalismo. Suecia ha dado a conocer sus planes para reformar su servicio de inteligencia exterior, en un cambio de calado que afianza la remilitarización del país tras su incorporación a la OTAN en 2022. La ministra de Exteriores, Maria Malmer Stengard, ha anunciado que la nueva agencia comenzará a funcionar en enero de 2027. Esta medida es una respuesta directa al aumento de la amenaza tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La política sueca ha comparado el futuro servicio con el MI6 de Reino Unido, haciendo hincapié en que la guerra moderna requiere una ventaja tecnológica sobre el armamento tradicional. Ha quedado más que claro durante la guerra en curso en Ucrania que la ventaja en materia de información y la capacidad de adaptar rápida y continuamente los distintos sistemas técnicos es tan crucial como los sistemas de armamento avanzados. Un servicio de inteligencia innovador y con visión de futuro que se mantenga constantemente a la vanguardia tecnológica es de vital importancia. La nueva agencia asumirá algunas de las responsabilidades del actual servicio de inteligencia militar conocido como MAST y se ha diseñado para trabajar en estrecha colaboración con la Seguridad Interior y con el Centro Nacional de Radiocomunicaciones de Defensa, de cara a identificar y a procesar las amenazas externas. Como nuevo miembro de la OTAN, Suecia afirma que la reestructuración alineará mejor sus capacidades de inteligencia con la de sus aliados occidentales. El Gobierno espera enviar el proyecto de ley para la nueva agencia al Parlamento este mismo mes de junio. En Portugal, el funicular de Grasa, en Lisboa, es el primero en reabrir 7 meses después del accidente del ascensor de Gloria, que causó la muerte de 16 personas por un trágico descarrilamiento que llevó al ayuntamiento lisboeta a suspender todos los funiculares de la ciudad para su inspección. La noticia ha causado satisfacción. Durante estos meses de cierre, Carris ha llevado a cabo todas las pruebas posibles. El IMT ha certificado el funicular y es totalmente seguro. Siempre fue seguro durante los últimos 100 años. Por desgracia, un accidente catastrófico paró todos los funiculares y ascensores de la ciudad, pero creo que será seguro. Tenía una ruta que llevaba por Labra, Gloria y Vica, y lamentablemente me vi muy afectado por el accidente. Pero ahora, gracias a la certificación del gobierno y el ayuntamiento, vuelven con total seguridad. El cierre del funicular dejó sin transporte a muchos usuarios que dependían de este medio a diario. El funicular era lo que más utilizaba desde que empecé a trabajar aquí. Una ciudad de 7 colinas necesita ascensores, funiculares, escaleras mecánicas y otros medios para la movilidad de la gente. Son medios de transporte que tienen más de 100 años, por lo tanto hay muchas historias que se entrelazan cada día, y que esto vuelva a funcionar es como para dar las gracias. Así se llama el barrio. Es muy importante y nos gusta mucho. El funicular de Grasa es el más moderno. Se inauguró en marzo de 2024, 15 años después de que comenzara su construcción. Con capacidad para transportar hasta 14 pasajeros por viaje, completa el trayecto entre Mouraria y Grasa en 1 minuto y medio. Los delitos de violencia sexual y violación están aumentando en la UE. En 2024, la policía registró más de 256.000 delitos de violencia sexual en la UE, de los cuales el 38% fueron delitos de violación. Así lo indican las últimas cifras de Eurostat. En comparación con 2023, los delitos aumentaron un 5% y las violaciones un 7%. Las cifras se dieron a conocer justo después de que el Parlamento Europeo votara a favor de una definición común de violación basada en el consentimiento, conocida como solo sí es sí. Antes de eso, la UE adoptó por primera vez en 2024 unas normas mínimas para combatir la violencia contra las mujeres, pero se retiró un artículo propuesto para crear una definición común tras la oposición de varios Estados miembros.
Si bien el impulso para una definición de violación basada en el consentimiento a escala de la UE demuestra que el bloque se toma en serio la lucha contra este delito, los datos muestran una tendencia al alza en los delitos de violencia sexual y violación durante la última década. Entre 2014 y 2024, los delitos de violencia sexual se dispararon un 94% y los delitos de violación un 150%. Durante este periodo, los delitos de violencia sexual aumentaron de forma continua en una media de casi el 10% anual y los delitos de violación en un 7%. No obstante, el aumento del número de delitos registrados por la policía puede sugerir una mayor concienciación y mejores medidas para combatir los abusos, lo que repercute en las tasas de denuncia. ¿Rechazó Países Bajos declarar ilegales a los inmigrantes? Los usuarios de las redes sociales y los activistas neerlandeses afirman que el Senado ha rechazado un proyecto de ley que habría convertido en ilegal la residencia irregular en Países Bajos. El Senado rechazó recientemente un proyecto de ley elaborado por el Partido Populista de extrema derecha, Partido por la Libertad, para adoptar una línea más dura contra la inmigración ilegal, pero esta interpretación sugiere un importante giro legal. The Cube habló con expertos que afirmaron que plantear el proyecto de ley de esa manera era una simplificación excesiva. Residir en los Países Bajos sin un permiso válido se ha considerado durante mucho tiempo como ilegal o irregular. La propuesta elaborada por el Partido por la Libertad y rechazada por el Senado habría tipificado como delito la residencia ilegal, trasladándola al ámbito del derecho penal. Pero el rechazo del proyecto de ley no significa que los indocumentados se hayan convertido de repente en legales. Siguen enfrentándose a consecuencias como la detención y la deportación. Los detractores de la ley propuesta celebraron su rechazo ya que los órganos consultivos señalaron que habría tipificado como delito ayudar o apoyar a cualquier inmigrante ilegal. Las ONG y las iglesias se movilizaron en contra de esta disposición y algunos detractores dijeron que incluso los voluntarios de los comedores sociales podrían ser acusados de ser cómplices de un delito. El ministro de Justicia intentó enmendar el proyecto de ley para incluir una cláusula humanitaria que establecía que los actos de caridad no serían punibles. La enmienda fue rechazada en votación y en última instancia provocó la caída de la ley. El Partido por la Libertad acusó al gobierno de intentar suavizarla. Los partidos centristas y religiosos se negaron a apoyarla a menos que se incluyera la cláusula humanitaria. Al final, el proyecto de ley no fracasó porque el Senado quisiera ser indulgente con la inmigración ilegal, sino porque los políticos no supieron dónde trazar la línea divisoria entre una política fronteriza y un plato de sopa. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán imágenes de la conmemoración de los 164 años del Día de la Victoria del Ejército Mexicano contra los franceses en la Batalla de Puebla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Que a huevo.